Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, la economía peruana termina con buenas noticias y también con malas noticias. La economía va a crecer 3,2%, la inflación está controlada, el trabajo del Banco Central de Reserva es impecable, 27 años y 11 meses acumula el Perú con una inflación de un solo dígito, pero el déficit fiscal se ha descontrolado en el Perú. Y el gobierno de Dina Boluarte por 2 años consecutivos no va a cumplir con la meta fiscal. Y por otro lado, el crecimiento, este crecimiento de 3,2%, si bien es importante, no permite seguir reduciendo pobreza como antes, o no permite seguir reduciendo. Sin embargo, afuera nos ven de otra manera. Es una paradoja. Y creo que está bien que sea así, porque aquí tenemos que ser rigurosos, porque podemos crecer mucho más, podemos ser una potencia realmente mundial. Pero afuera nos ven todo lo lado, todo el aspecto bueno del modelo económico es valorado eh, con una admiración que causa asombro a los peruanos. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, el modelo económico ha entrado en crisis. Ha entrado en crisis. El modelo de sustitución de importaciones ha entrado en crisis. No hay dólares en el modelo económico en Bolivia. No hay dólares. Y, y ante esta situación, los bolivianos están adoptando al sol peruano como una moneda de refugio. El sol peruano es una de las monedas más fuertes de la región y es una de las monedas más fuertes del mundo. Por el tamaño de la economía, no es una moneda de refugio internacional, pero en América del Sur, el sol peruano y sobre todo en Bolivia está convirtiéndose en la moneda que están adoptando los bolivianos frente a la permanente devaluación del boliviano, del llamado boliviano, de la moneda nacional que es el boliviano. Y por otro lado, esta admiración, este asombro frente a las fortalezas de la economía nacional hace que muchos bolivianos quieran imitar las reformas económicas de los 90 y pidan siempre a un Alberto Fujimori. Que ellos quieren un Fujimori, quieren un Milei. Pero en fin, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a Juan Arenas, él es un permanente colaborador del Montonero, permanente entrevistado de nuestro portal y ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, Iván, gracias por el diálogo. Víctor Andrés, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Gracias. Bueno, el sol peruano en Bolivia. Esta conversación nace a propósito de unos comentarios tuyos. ¿Qué tienes que decirnos al respecto? El sol peruano se ha convertido, como tú dices, en la moneda, digamos, de cambio básicamente en la economía boliviana, sobre todo en la economía que está hacia el lado de Puno. El sol peruano actualmente es una moneda de cambio, se está utilizando como si fuese el dólar, a tal punto que se le ha dicho que es el cholar. Imagínate que ya hay, digamos, en estos, Ah, el en cholar lo llaman, el cholar. cholar lo llaman, sí, exactamente, lo están llamando el cholar ahí en el mercado cambiario. Actualmente está en 1,80 bolivianos, pero en el mercado, digamos, en el mercado no oficial está cerca de 10 bolivianos. Entonces, eso permite, ante la continua devaluación, permite que convierta en una moneda de refugio y sobre todo para básicamente usarlo en la compra de alimentos de primera necesidad de los bolivianos que van hacia Puno, ¿no? O sea, en términos oficiales, porque allá se controla, pues la moneda está en 1,8 bolivianos, pero en el Exactamente. mercado libre está a 10 bolivianos. Mira la Así- diferencia, es enorme. Exactamente, es exactamente, claro, casi 5 veces más. Entonces, y tiende por lo menos a crecer, porque hace aproximadamente 6 meses estaba en 7, y ahora está creciendo, ha crecido a 10, y es altamente probable que en los próximos meses siga creciendo debido a que la economía boliviana está a un paso de explosionar, porque días atrás, además, el propio presidente de la República, el señor Luis Arce, acaba de decir que el próximo año, es decir, este año, empiezan ya a echar a andar.
algunos proyectos de sustitución de importaciones. El caso, por ejemplo, del aceite ha dicho que el Estado va a competir contra las empresas privadas. Eso significa, en resumidas cuentas, que las empresas privadas ya no van a dejar de exportar o de importar, perdón, de importar o de producir aceite, porque evidentemente el Estado ya está en una política agresiva de sustitución de importaciones. Entonces, esto de alguna otra manera ha servido para que, digamos, agentes económicos, en vez de darle alguna calma, en vez de darle certidumbre sobre el tema, al contrario, ha generado, digamos, mayores expectativas negativas con respecto a la economía en los próximos meses. Claro, en Bolivia, digamos, este modelo de sustitución de importaciones que nacionalizó el gas Así es. y le dejó al sector privado algo así como, tú sigue produciendo, pero yo me encargo de la comercialización. Bueno, el sector privado no reinvirtió y ahora el gas se está agotando. Bolivia no puede cumplir sus compromisos con Argentina y Brasil. Y la gente va a comprar dólares que tiene que tener una autorización, creo, del Estado, como en los 80 aquí en el Perú, y no los encuentra, ¿no? Exactamente, exactamente. Acuérdate tú que todo este modelo básicamente empieza en el año 2006, por así decirlo. Acuérdate tú cuando Evo Morales hizo esta especie de referéndum sobre nacionalizó el petróleo, pero perdón, el gas, pero además de eso, puso límites y candados dentro de la propia Constitución, a tal punto de que si tú quieres como empresa privada poder tener iniciativa con respecto al gas, no puedes hacerlo, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque primero tienes que pedirle permiso a los yacimientos petrolíferos, a yacimientos a YPF de Bolivia, ¿no? Tienes que pedirle permiso. Segundo, tienes que pedirle permiso al Ministerio de Energía y Minas de Bolivia. Y tercero, si en caso ya has encontrado, evidentemente has hecho ya la exploración, has hecho la inversión, sobre todo de tantos recursos, tienes que pedirle permiso al Congreso. Y el Congreso lo que te va a decir es que el 50% de las ganancias van al gobierno, al Estado boliviano, y 5% a yacimientos petrolíferos pues, bolivianos, ¿no? Entonces, eso desincentiva de alguna otra manera la exploración, sobre todo de yacimientos de gas, que básicamente es su principal insumo exportador. Incluso ellos estaban, hasta hace 10 años estaban en 57%. Ahora ha reducido a cerca de 19%. ¿Eso qué significa? La entrada de menos dólares. Si antes el gas, las exportaciones de gas daban cerca de 6.000 millones de dólares hace 10 años, ahora están solamente en 2.000 millones de dólares. Entonces son 4.000 millones de dólares menos que sirven evidentemente para inyectar a la economía y sobre todo para pagar esos ingentes programas de sociales que tiene el Estado, ¿no? Claro, el gasto, la economía boliviana es pequeña, es una tercera parte de la economía peruana, pero el gasto del Estado es enorme, ¿no? ¿No es cierto? La deuda pública es enorme, creo que están en 60% de su PBI, su déficit es más de 10%. Y no Así hay, es. y no hay dólares incluso para garantizar el combustible. Creo que ya no hay combustible y empieza a parecerse a Venezuela, ¿no? Donde es una potencia en petróleo, pero no tiene luz eléctrica. A veces se raciona la luz eléctrica. Algo de eso ya también empieza a... Exactamente, exactamente, porque acuérdate tú que mira, las reservas internacionales netas hasta hace 10 años eran aproximadamente 14.000 millones de dólares. Hoy están en cerca de 1.900 millones de dólares. ¿Qué ha pasado con todo ese dinero? Pues ese dinero ha servido para subsidiar básicamente tres commodities principales, que es, uno de ellos es el trigo, otro de ellos es el diésel, ¿no? Entonces, pero el Estado ya no tiene dinero para poder seguir subvencionando la economía boliviana. Entonces, lo único que te queda es ir a básicamente un shock, ¿no? Un shock para poder restablecer la economía, sincerar la economía. Entonces, al no haber dólares para el subsidio de estos commodities, entonces, y tampoco hay inversión privada, y evidentemente han caído las exportaciones del gas de 6.000 millones de dólares a 2.000 millones de dólares, y además de eso, Argentina ya dejó de comprar el gas boliviano porque ya tienen ellos el proyecto en Vaca Muerta, uno de los proyectos en Vaca Muerta en Argentina, que ya pueden ser autosuficientes con respecto, es más, van a invertir, van a exportar gas, y Brasil, que también tiene ya varios proyectos en marcha. Entonces, básicamente Bolivia se está quedando
se ha quedado sin Argentina, solamente tiene a Brasil. Entonces es un escenario terrible para ellos porque en los próximos 5 o 6 años, perdón, 5 o 6 meses, la situación se puede descontrolar aún más y acuérdate tú que estamos en un escenario político, porque el próximo año, bueno, perdón, dicho, por dicho, este 2025 es un año electoral y no se sabe si Luis Arce va a la reelección o si Evo Morales, que finalmente está impedido, pueda nuevamente ir a la presidencial. Eso, ¿quién será? ¿Quién podría ser? ¿No? Por ahí. Antes de entrar a ese tema, ¿qué dicen los bolivianos sobre esto, no? Ellos ven con mucha admiración a Perú, a Fujimori, a Milei. ¿Qué has logrado tú reconstruir de tus relaciones en el sur? ¿Qué dicen sobre este tema? Hay una encuesta en internet, en la red social X, hace semanas atrás, en la que, por ejemplo, un empresario boliviano decía que hizo una encuesta y cerca del 85% de la población, de los que votaron en esa encuesta, querían una especie de Milei boliviano, que ponga en orden la economía, que sincere la economía. Antes se decía, acuérdate tú, que había la narrativa era de cuándo llegará un Fujimori boliviano. Es más, hubo un candidato, acuérdate tú, que se intentó comparar con Fujimori, porque también tenía ascendencia japonesa. De alguna otra manera, esta, digamos, demanda por el Milei boliviano empieza a crecer, empieza a tomar fuerza, porque la economía es una economía que está al borde del colapso, como ya lo hemos graficado. Entonces, la población, los empresarios ya empiezan, digamos, a hacerse fuerte el relato digamos, de un Milei que debe venir a reordenar la economía boliviana justo en esta época, es decir, en la época de 2025, donde es una época presidenciable, ¿no? Es decir, van a haber elecciones a las presidencias, y entonces por allí empieza a sonar fuerte ya la posible aparición de un Milei, sino de un Fujimori boliviano. De acuerdo, interesante. Ahora, la guerra entre el presidente Arce y Evo Morales, digamos, es una cosa inédita, ¿no? Es una guerra dentro del eje bolivariano. Y, y por otro lado, no se nota un movimiento opositor al régimen, que en la práctica es una autocracia, porque ha llegado a controlar todos las instituciones, ¿no es cierto? Y tiene presos políticos, como la expresidenta Áñez o el gobernador de Santa Cruz. Exactamente, Camacho, ¿no? Que fue, que ha anunciado además, el único, además, acuérdate tú que ha tenido la única posibilidad de llegar a ser presidente, ¿no? Sin embargo, esta Carlos Mesa, acuérdate tú, división que hubo entre él y Carlos Mesa, el expresidente y es candidato, impidió que alguno de ellos pudiera llegar, ¿no? En todo caso, hay una guerra en este momento entre Luis Arce, en la triada entre Luis Arce, Choquehuanca y el expresidente boliviano, el vicepresidente boliviano, uno de los Evo. teóricos, exactamente, contra Evo Morales, ¿no? Evo Morales actualmente ahorita está en el Chapar, imagínate, Evo Morales ha sido denunciado por pedofilia, investigado por pedofilia, hay, eh, digamos, pruebas de eso y evidencias de eso, la propia familia, hay una niña que quedó embarazada a los 15 años, entonces hay pruebas contundentes contra Evo Morales. Sin embargo, Evo Morales se iba a la región donde básicamente su base social, que es el Chapar, en una región andina, donde básicamente se concentra todo el movimiento cocalero, que es el movimiento donde él nació. Entonces, las propias organizaciones cocaleras han dicho que si la policía llega a entrar, ellos no van a hacer absolutamente ningún caso, van a defender a Evo Morales. En todo caso, han prometido además que la situación se vuelva peligrosa o en todo caso puede llegar a correr sangre, como ellos mismos han dicho. En todo caso, Evo Morales está refugiado en el Chapare, y actualmente, pues, hay una guerra, esta guerra entre Luis Arce y Evo Morales en un momento tan difícil para la economía y un momento donde, como te decía, es un momento de elecciones y donde además ha desaparecido la figura de un movimiento opositor democrático, ¿no? Camacho está en la cárcel, Yanín también está en la cárcel, esta última no tiene sentencia, todavía está en prisión preventiva durante tanto tiempo. Y Carlos Mesa no se sabe todavía si tiene las condiciones como para poder construir una unidad nacional alrededor
de él, que engloba los diferentes, por así decirlo, sentimientos o almas que tiene la oposición, desde Santa Cruz, la media luna boliviana, que es la parte de Tarija, ¿no? Y entonces no sabemos si Carlos Mesa todavía tiene esa posibilidad de ser O ese sea, centro de gravedad. Iván, no hay un movimiento opositor democrático, ¿no? A Exactamente. diferencia de Venezuela, pareciera que las disputas se dan dentro del eje bolivariano, es una cosa rara, ¿no? ¿No? Pero ni de Santa Cruz ni de ningún lugar surge un candidato democrático, un movimiento democrático que desafíe esta dictadura boliviana, porque en realidad es una dictadura, ¿no? O sea, ellos controlan el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, los procuradores, en fin, ¿no? Sí, todas las instituciones están controladas básicamente por el MAS, ¿no? Al margen de que sea el MAS tenga dos facciones, sea un MAS oficialista o sea un MAS evista. Al margen de eso, el MAS controla las instituciones claves, el Poder Judicial, el Ministerio Público, ya vemos cómo ha sido esta especie de persecución contra Yanine Áñez a punto de tenerla encerrada sin ningún tipo de sentencia. La tienen solamente encerrada por prisión preventiva. Entonces, te vas a dar cuenta que este es un régimen evidentemente casi dictatorial, en el que existen dentro de este régimen dos diferencias, pero básicamente es una diferencia por quién lidera esa dictadura o quién lidera ese gobierno autoritario, no es una diferencia entre si va a haber más reformas o menos reformas, ¿no? La economía de alguna otra manera también es la que manda y la economía no está muy bien, como te digo, se le fue a Argentina, Brasil sigue siendo un mercado interesante para ellos. Ellos producen 33 millones de metros cúbicos al día de gas, de los cuales 18 millones consume más o menos el Brasil. El resto es para, evidentemente, mercado interno. Pero luego de Brasil no tienen otro mercado, ¿no? No tienen el mercado chileno que en algún momento pudo tener, el mercado peruano tampoco lo tienen, el mercado argentino acaba de cerrar en noviembre, donde aproximadamente le vendían 3 a 4 millones de metros cúbicos diario. Entonces, es una situación bien complicada, muy complicada, y encima no tienes inversión privada en el gas, que es básicamente uno de De los acuerdo. principales commodities de exportación. De acuerdo, Iván, te agradezco infinitamente por esta mirada tan interesante que hemos hecho de Bolivia. La cosa está clara, acá estamos mal, es verdad, pero allá nos ven demasiado bien. Esa puede ser la conclusión, ¿no? Sí, 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 completamente la conclusión, hasta el punto de que el sol se ha vuelto, el cholar se ha vuelto moneda de Es- referencia. Es increíble, eso es increíble, ¿no? Increíble que el sol se haya convertido en un modelo de referencia dentro de un país que, si bien es pequeño económicamente, de alguna otra manera tiene, digamos, lazos culturales, comerciales con una parte del sur peruano importante, ¿no? Entonces es bueno mirar cómo va la economía boliviana para que, primero, para que no suceda en el Perú lo que pueda suceder allá, y segundo, evidentemente, para ver si cuál es el impacto negativo y hasta qué punto de esta explosión de la economía y la crisis social y política que están viviendo en Bolivia. De acuerdo, Iván, infinitamente agradecido y seguiremos conversando como siempre solemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.